En torno a 3 millones de personas padecen discalculia en nuestro país. La llamada dislexia de los números puede traducirse en la vida real en dificultades para leer la hora del reloj o calcular la vuelta de una compra. Smartick, método online de aprendizaje de matemáticas español para niños, ha diseñado un test gratuito que permite detectar el riesgo de discalculia. El proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con expertos de las universidades de Málaga y Valladolid. Saludamos a Daniel González de Vega, cofundador de Smartick. Bienvenido a Marca España. Muchas gracias. Bueno, en el programa ya conocemos Smartick, que no deja de trabajar para facilitar el aprendizaje de las matemáticas. En este caso, hablamos de un proyecto para que dejen de ser un problema para las personas que sufren discalculia, un trastorno que quizás no es tan conocido como la dislexia, pero que también es común, ¿verdad? Sí, efectivamente, es tan común como la dislexia y no es que sea tan conocido, es que es un gran desconocido. La gente no sabe lo que es, vamos, de hecho no sabe ni que existe. Y efectivamente es un problema importante porque muchas veces en ese desconocimiento a los niños con ese problema, que ahora hablaremos un poco en qué consiste, pues se les etiqueta falsamente con otros posibles problemas, pues el TDA es muy típico, o que son niños poco capaces, o incluso que son niños vagos, ¿no? Y se esfuerzan poco. Y eso es un problema grave porque esos niños lo que estás haciendo es abundando en el problema. Empiezan a desarrollar una animadversión hacia la materia, se les lamina su autoestima y son carne de cañón de ser un fracaso escolar. Es un problema tan común, nos decías, como la dislexia, que afecta, decíamos antes, 3 millones de personas, entre un 5 y un 7% de la población en nuestro país, que es bastante. La prevalencia del problema efectivamente está bastante contrastada y se estima que está en esa horquilla, entre el 5 y el 7%. Si hacen los números, son los números que salen en nuestro país. ¿Y qué consecuencias tiene la discalculia? Ya nos decías que, bueno, en el colegio, desde luego, pues aversión a las matemáticas, también falta de autoestima, pero luego en la vida cotidiana, si no se trata la discalculia, ¿qué consecuencias va a tener? Pues son personas que tienen mucha dificultad en el manejo de números, y cantidades, en la asociación de una cantidad con un número, en saber cuándo una cantidad es mayor o menor, en identificar correctamente secuencias numéricas, en operar con las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, y eso pues se traduce en calcular en entender un tipo de interés, en calcular una vuelta de una compra, etcétera, etcétera. En multitud al final estamos rodeados de operaciones con números y digamos en la vida cotidiana, y ya no te quiero decir cada vez más en el entendimiento de la información que nos llega, ¿no? Gráficos, estadísticas, etcétera. Son gente que al no manejarse bien con los números ni con las operaciones básicas, pues toda ese mundo es un mundo oscuro para ellos. Entiendo que el diagnóstico temprano es fundamental, pero no sé si habitual, por lo que nos estás contando, entiendo que no. Cero habitual, sí, de hecho es cero habitual, y por eso nosotros con este proyecto lo que hemos querido es hacer dos cosas, o tres si me apuras. Uno, dar a conocer el problema, es decir, que la discalculia deje de ser un gran desconocido y el público en general y la población educativa en particular empiece a saber que existe, y de manera que cuando un niño en sus primeros años de primaria parece que tiene problemas con las matemáticas, pues efectivamente su profesor o sus padres digan, oye, a ver si este niño tiene un problema de discalculia, ¿no? Y que sepan que la discalculia, por tanto, es un problema y que existe. El segundo es poner a disposición también de las familias y de los padres una herramienta muy contrastada que permita efectivamente determinar si ese niño está en riesgo de discalculia. ¿Qué quiere decir eso? Porque nosotros no podemos con un test online determinar precisamente si ese niño con certeza absoluta tiene discalculia? Pues porque con nuestro test lo que no hacemos es descartar otras posibles patologías o trastornos que dieran un resultado parecido y por tanto que ese niño no tenga discalculia, sino que lo que tenga es un TDA o un coeficiente intelectual bajo, un problema psicomotriz grave. Y por eso nosotros decimos, oiga, mire usted, por estos resultados este niño claramente está en riesgo de discalculia, vaya usted a un psicólogo especialista que descarte que tiene un TDA, que tiene un CI muy bajo, etcétera, etcétera, que es
en realidad es la gran mayoría de los casos. Es decir, los niños discalcúlicos son niños normales que son perfectamente capaces de leer, de entender. O sea, son niños absolutamente normales en el resto de facetas, pero sin embargo, igual que con la dislexia, también son niños normales que tienen un problema en la interpretación de las grafías, pues con los números pasa algo parecido, ¿no? Entonces, poner una vez más a disposición de las familias y de los profesores una herramienta que les permita definir, oye, efectivamente este niño tiene o puede tener discalculia, ¿no? Y por último, al final, con nuestro producto principal, que es SmartPic, pues al final es un instrumento, un método, una herramienta que utilizada desde edades tempranas permite corregir de manera notable el problema de discalculia y sus consecuencias. Bueno, pues con ese objetivo de ayudar a la detección de la discalculia habéis diseñado este test online con la colaboración de expertos de la Universidad de Málaga y Valladolid. ¿Cómo ha surgido esa colaboración? Bien, pues nosotros desde SmartPic trabajamos de forma intensa y continua con muchos centros universitarios. Y en este caso veníamos trabajando con la Universidad de Valladolid desde hace ya 3 o 4 años y con la Universidad de Málaga y en Valladolid con uno de los grupos más importantes en España en didáctica de las matemáticas y en Málaga con Javier García Orza, que es uno de los expertos en el trastorno de la discalculia. Y entonces ha sido con ellos y con una doctora también de la Universidad de Málaga, especialista en neurociencia y en el aprendizaje de hecho de las matemáticas en edades tempranas, como hemos diseñado este test y hemos validado y baremado el test, porque hacer un test de estos es complejo, no solo hacerlo, digamos, y diseñarlo, sino que la baremación luego es fundamental y lo hemos baremado, pues eso, con ayuda de ambos, también en Madrid, en población normal y en población diagnosticada con discalculia. Se ha probado con alumnos de diferentes zonas de España, ¿verdad? Eso es. ¿Y cuál es la edad ideal para detectar la discalculia? En el caso de que nos podamos plantear, bueno, a mi hijo le pasa algo con las matemáticas, ¿a qué edad deberíamos de hacer este test? Cuanto antes. La realidad es que el test está diseñado desde primero de primaria. Antes, es decir, en infantil, aunque los niños, tenemos mucha experiencia en SmartPic, los niños desde infantil son perfectamente capaces de empezar a aprender los principales y primeros conceptos básicos de las matemáticas. Es verdad que los niños en edades muy tempranas pues todavía les cuesta mantener la atención, etcétera, y puede hacer que los resultados, se puede hacer con un niño de 5 o 4 años, pero los resultados no serían tan fidedignos, ¿no? Tan fiables. Porque pues un niño de 5 años se le va la atención. Entonces, como en el test es tan importante el resultado de la operación, si está bien o está mal, como el tiempo de resolución, pues en niños más pequeños, en 5 y 4 años, podrían estar falseados los resultados. Por eso nosotros el test, y vuelvo al tema de la baremación, que es fundamental, lo hemos baremado desde niños de primero a cuarto de primaria, que en realidad pues son las edades fundamentales. En esa horquilla, cuanto antes mejor, porque antes puedes intervenir y antes evitas que efectivamente ese niño empiece a entrar en ese círculo vicioso de que no se le dan bien las matemáticas, no me gustan las matemáticas, empiezo a desarrollar una línea de aversión hacia la materia, empiezo a pensar que soy tonto, se me empieza a etiquetar como tonto y entonces entras en un círculo vicioso que, claro, cuanto más adelante, más difícil revertirlo. Claro. ¿Y qué habilidades evalúa el test? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo se hace? Pues son habilidades básicas. Lo primero, la numeración y el conteo, el identificar cuando una cantidad de forma visual, sin números, es mayor que otra. Luego, identificar cantidades con números, es decir, oye, pues efectivamente aquí veo tantos puntos o tantos objetos y esto corresponde con este número, con esta grafía concreta. Ordenar esas grafías en una recta numérica, hacer operaciones básicas con números. En definitiva, son un montón de preguntas muy específicas que nos permiten, efectivamente, en función de la respuesta y el tiempo de resolución, si se producen determinados fallos,
determinar que ese niño está en una zona clara de riesgo de discalculia. Estamos hablando de un test online gratuito que se puede hacer en una tablet, se puede hacer en el colegio o en casa, ¿no? Sí, totalmente. El tema de la tablet es una vez más un tema de baremación. Las pruebas se han hecho con todos estos niños en tablet. La respuesta usando un PC es más lenta, y entonces por ahora está baremado en tabletas, hay que usarlo en tabletas, sí, en un colegio o en casa, efectivamente, es muy sencillo registrarse, se piden una serie de datos muy básicos y a partir de ahí el test dura entre 10 y 15 minutos, ¿no? Estamos en breve, lo tendremos baremado también para PC, para que se pueda usar en PC y que los resultados sean igualmente fiables. Y lo hace el alumno de forma autónoma, es decir, si lo hace en casa con sus padres, no hace falta que los padres tengan ningún conocimiento previo de cómo hay que hacer el test, lo hace el alumno solo. Se explica, es totalmente autoexplicativo. Bueno, la prueba ofrece unos resultados que puede entender también cualquiera, es decir, si lo haces en tu casa, tú sabes que, bueno, pues tu hijo finalmente tiene riesgo de discalculia y vas a tener que ir a una especialista. Eso es. Vamos, algo que tú como padre sepas que tengas una certeza alta de que tu niño es un niño normal, que no tiene otros trastornos. Si tienes dudas, aunque sean pequeñas, recomendamos evidentemente que se vaya a un especialista que descarte esos otros posibles problemas. Si tú estás absolutamente convencido, porque el rendimiento del niño en cualquier otra materia y por tu relación con el niño sabes que no los tiene, pues entonces ese resultado es mucho más fiable, lógicamente. Sí, pero ¿cómo se expresan los resultados? Creo que salen unos percentiles. Cuéntanos un poco. Vale, al final, después de toda la baremación, nosotros hemos determinado que si el niño está por debajo de un determinado percentil en alguna de las subáreas que se evalúan, entonces es cuando está en riesgo de discalculia. Es decir, por debajo de un percentil significa que el 9 de cada 10 niños tiene un rendimiento mayor o mejor en esa área que se ha evaluado. Cuando eso pasa en más de 4 áreas o más, es cuando nosotros determinamos que ese niño está en riesgo de discalculia. Bueno, Smartick, vuestro sistema de aprendizaje de matemáticas para niños de 4 a 14 años, está ya presente en unos 100 países, si no me equivoco. Eso es. ¿Este nuevo test de discalculia también se va a poder hacer en los mismos países o todavía no? Pues volvemos al tema de la baremación. Es decir, ¿se puede hacer un alumno colombiano puede hacer el test? Sí. ¿Los resultados van a ser igualmente fiables que si los hace un alumno español? Pues la respuesta es no, porque no lo hemos baremado en esos países. Es decir, al final en el tema de los test la baremación es esencial y nosotros lo hemos baremado en España. ¿Te va a dar una pista de si ese niño puede tener discalculia? Sí. ¿Con la misma fiabilidad que si es un niño español? No. ¿Y en el futuro pensáis baremarlo para que se pueda utilizar en otros países? De hecho, es la idea, sí, efectivamente. Porque aquí en España sí que está funcionando ya, ¿no? Sí, totalmente operativo y estamos teniendo muchos cientos de test todos los días ya. Pues cuéntanos un poco cómo se puede acceder por si nos está escuchando algún padre preocupado. Pues dentro del dominio Smartick, smartick.es, hay un subdominio que es discalculia y ahí el test, insisto, es muy fácil de darse de alta, muy fácil de registrarse y totalmente gratuito, con lo cual se hace el test y evidentemente es esencial que el niño haga el test solo, sin ningún tipo de ayuda que enmascare, digamos, el resultado y al final del test se le manda a los pocos minutos se le manda un correo al padre dándole el resultado del test. Bueno, Smartick lleva funcionando ya 10 años. En 2016 fue elegida como una de las 15 mejores startups mundiales por el jurado de The Next Web en Nueva York y además no deja de crecer, no dejáis de hacer cosas. ¿Qué novedades o qué planes tenéis para este año aparte de este test? Pues este año vienen dos cosas muy muy importantes en nuestra historia reciente. Más allá de la mejora continua y evidente de nuestro producto fundamental, que es el producto de matemáticas, sacamos un nuevo producto para la comprensión lectora, para el aprendizaje de la lectura, de la técnica lectora y la comprensión lectora, que esperemos que esté una primera versión antes de verano y una segunda versión más cerca de final de año, y que es una vez más un producto con el que estamos también
colaborando con la Universidad de Málaga y es un producto que la verdad es que llevamos tiempo trabajando en él y tiene una pinta bárbara. Estamos súper ilusionados con ese producto porque además el tema de la lectura es una demanda evidente que notamos en el mercado, es decir, los niños no leen bien y no entienden bien lo que leen. Y qué importante es. Y es absolutamente fundamental, vamos, si las matemáticas son importantes, la lectura es igual o más importante porque al final los niños aprenden leyendo, ¿no? Entonces tenemos muchísima ilusión con ese producto y luego seguimos trabajando en un producto para enseñanza a la programación a los niños, a programar los conceptos básicos de programación cuando digo programación es programación informática, ¿no? Y la verdad es que es un producto en el que llevamos también trabajando 3 años y está teniendo porque ya ese producto, sí, una parte de ese producto está integrado en el producto de matemáticas y está teniendo unos resultados espectaculares y a los niños y a los padres les encanta. Y ese es un producto que va a seguir creciendo mucho este año. Y vais a seguir funcionando, bueno, ya estáis en más de 100 países, no sé si os planteáis estar en alguno más. Bueno, la idea, lo fundamental es no tanto estar en más países como crecer en esos otros países en donde estamos, crecer hasta tamaños relevantes como el que tenemos en España. Esa es un poco la idea. Y esto en 10 años, ahí es nada. Lo habéis conseguido. Pues ahí intentando hacer las cosas bien, con un poquito de suerte seguro también, en fin, con la ayuda de profesionales como vosotros seguro que también, en fin, intentando no dejar de dar pedales, como digo yo. Pues Daniel González de Vega, cofundador de Smartick, muchas gracias por haber estado con nosotros en Marca España y por seguir trabajando, buscando cómo ayudar a los más pequeños. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.